La herramienta principal de un pintor son sus pinceles y sus colores. La herramienta principal de un escultor, de aquellos que esculpen en la piedra, es el cincel, las distintas herramientas que tiene. La obra maestra de Dios son sus santos. ¿Cuál es la herramienta de Dios? Es lo que encontramos ahí en nuestro tablero. La herramienta principal de Dios es su providencia. Dios nos va esculpiendo, nos va modelando a través de su providencia. La providencia divina es el pincel de Dios, es el escultor de Dios, es la herramienta de Dios. Aquí tenemos una definición muy completa, me parece a mí, de lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es una dispensación ordenada y oportuna del bien que es necesario, posible y conveniente en cada etapa del hombre, de la criatura racional. Repito esa definición que nos va a servir de base en esta reflexión. Es la dispensación. Dispensar es dar, entregar, ofrecer. Es la dispensación ordenada y oportuna del bien. Dispensación ordenada y oportuna del bien que es necesario, posible, conveniente en cada etapa de la criatura racional. La mejor comparación para comprender la providencia es pensar en la labor de un buen maestro o de un buen médico. El buen maestro sabe que hay que recorrer un camino para que la persona que llega, por ejemplo, va a aprender un idioma. La persona llega a nivel 0 y hay que llevarlo a nivel 100. Pero no se puede de un salto. En un día no va a lograr eso. Entonces hay que darle, cuando está en el nivel 0, hay que darle lo que se necesita en el nivel 0 para que pueda pasar al nivel 1, al 2, al 5, al 7. Cuando ya está en el nivel 6, 7 o 10, ya se le pueden dar cosas que no se le daban antes. Pero eso que se le da en el nivel 7 o en el nivel 10, todavía no es lo mismo que se le puede dar en el nivel 20. Y así va cada vez mejorando. Es dar lo que se debe dar lo que se puede dar en cada etapa para el camino que la persona lleva. Es un dar ordenado. Eso es lo propio de un buen maestro. El buen profesor va dando, pero va dando ordenadamente. Primero esto, después esto otro. Primero vamos a aprender las vocales. Luego vamos a aprender estas sílabas. Luego vamos juntando y produciendo estas palabras. Poco a poco. Esa es la ley de la providencia, poco a poco. Y así nos va llevando Dios también. El camino hacia la santidad es el camino del poco a poco. Es el camino de la dispensación ordenada y oportuna. La providencia divina condensa al mismo tiempo su sabiduría, que nos conoce y que conoce lo que necesitamos y que conoce lo que quiere hacer con nosotros, sabiduría. Pero también está la bondad. La providencia es una expresión de bondad. ¿Qué hay que dar? Eso lo determina la bondad.
Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace con bondad, lo hace para nuestro bien. Y está el poder de Dios. Entonces, la comparación con un buen profesor es una buena comparación porque muestra el paso a paso que va llevando a las personas hasta el nivel. Al final tenemos a una persona que ya domina el idioma francés o el ruso, el inglés o el árabe. Ya hizo el camino. Jesús nos habla de esta providencia, por ejemplo, cuando dice, el discípulo no es como el maestro. Cuando termine su formación va a ser como el maestro. Es decir, que se va poco a poco. Hay otros oficios que también se parecen a la providencia. Uno que me gusta mucho es el que tiene que ver con la jardinería. Sobre todo, pues con lo más elemental de la jardinería, que es el agua. Si una persona dice, durante un mes, esta planta necesita 8 galones de agua, y trae un tanque con 8 galones y le echa los 8 galones de agua, pues seguramente mata a la planta. El arte de la jardinería es dar lo que se debe dar en cada momento. De esto nos habla la carta de Santiago, cuando nos dice que el agricultor espera las lluvias tempranas y tardías. La lluvia ordenada es una de las expresiones más bellas de la providencia de Dios. Dios va dando lo que se necesita. Es un bien necesario, posible y conveniente. Así Dios nos va formando. Así Dios nos va cambiando. Hay una expresión que está en el capítulo 1 de San Juan, que dice que por Cristo hemos recibido gracia sobre gracia, o gracia por gracia. Una de las interpretaciones de ese versículo es que cada cosa que Dios te da es una expresión de su amor hacia ti, es una bondad que Él construye en ti, pero también es una preparación para otro regalo. Cada regalo es preparación para un nuevo regalo. Y así lo que Dios nos da, al mismo tiempo es bueno y es preparación de algo mejor. Recuerden la frase que le dijo Cristo a Natanael: verás cosas mayores. El bien que recibes es preparación para el bien que recibirás. De esto que acabo de decir, se deducen 2 cosas importantes, queridas hermanas. Primera, que hay un gran peligro, hay un terrible peligro en quedarse uno con un bien parcial. Dios nos va llevando. Nosotros todos somos peregrinos. Nosotros somos peregrinos. Somos caminantes. Y un pecado muy grave de un caminante es entretenerse. Qué bonito que está esto aquí. Ojalá nunca salgamos del Aguacatal. Somos peregrinos. Todo es etapa, todo. Y si todo es etapa, significa que detenerse, enamorarse demasiado de una etapa, apegarse demasiado a una etapa, a un don, a un lugar, a una persona, a una experiencia, en el fondo es frenar a Dios. La gran maravilla
de una santa tan bella, la bella entre las bellas, María Santísima, es la sublime libertad de su corazón, un corazón en absoluta disposición, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, durante el tiempo que tú quieras. Esa absoluta libertad le deja libres las manos a Dios. Cada don que Dios te da es preparación para el don que quiere darte. ¿Y cuál es el último de esos dones? Él mismo. Es Él mismo, convertido en regalo perfecto y pleno para ti. Esa es la visión beatífica. Ese es el cielo. El cielo es el regalo último, que no es otra cosa, sino Él mismo convertido en regalo para ti, Él mismo hecho regalo para ti. Claro, uno podría decir, bueno, pero ya ese regalo está, según lo que anunció Joel capítulo 3, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa expresión ya parece indicar que ya Él se da a sí mismo. Efectivamente, la efusión del Espíritu es la autodonación del Señor, pero nuestra capacidad de recibirlo en ese momento no es perfecta. El don es perfecto, pero la capacidad no es perfecta. Si el don es perfecto, pero la capacidad no es perfecta, entonces no se completa el regalo. Es como una persona que quisiera regalarte todo el oro que hay en el planeta Tierra. Eso son muchísimas toneladas. Y hay alguien que quiere regalarte todo el oro que hay en la Tierra, pero tú únicamente tienes una bolsita. El don es perfecto, pero lo que cabe en la bolsita es muy poquito. Por eso el cielo contiene un regalo que es ensanchar tu corazón para hacerte capaz de recibir el regalo. La manera como lo explica la teología es muy bella. Normalmente nosotros entendemos las cosas a través de conceptos que forma nuestra inteligencia, y a través de conceptos entendemos la realidad. En el cielo no se entienden las cosas conceptualmente, sino que Dios ocupa el lugar de los conceptos para darse a entender a sí mismo, por sí mismo a nosotros. De modo que ya no tenemos conceptos, no tenemos una idea sobre Dios, no tenemos un recuerdo sobre Dios, sino que Dios mismo reemplaza toda herramienta de conocimiento y así le vemos a Él tal cual es, porque no le vemos a través de conceptos, experiencias, analogías, metáforas, sentimientos, sino que Él mismo ocupa el lugar de todo eso. Entonces esto quiere decir que la plenitud de la providencia consiste en llevarnos al cielo. Esta es la segunda consecuencia que tiene lo que dijimos, que cada regalo prepara el siguiente regalo. El regalo último es el cielo, pero el cielo no como una cosa, ni como una casa, ni como un lugar, sino el cielo que es Él mismo dado a ti, Él mismo reemplazando toda tu capacidad de pensar, de sentir. Él reemplaza tu capacidad de pensar y Él mismo se convierte en el medio a través del cual tú lo conoces a Él. Yo me voy a prepararles un lugar, dijo Cristo, cuando esté listo volveré y los llevaré conmigo para que ustedes estén donde yo estoy. Así habla Cristo, para que ustedes estén donde yo estoy. O sea que el destino, la meta de la providencia es la plena, la total participación en el ser de Dios.
No existe ninguna palabra que pueda describir eso. No existe ninguna palabra, ninguna idea, ninguna comparación que se asemeje a eso, a lo que es la bienaventuranza eterna. Entonces, ya vemos un poco lo que es la providencia y lo que quiere la providencia en nosotros. Ahora entramos a la parte dura de esta predicación. Porque claro, cuando le hablan a uno todo esto del cielo, si uno tiene, aunque solo sea un poquitico de amor a Dios, cuando le hablan así del cielo, seguro que a uno se le enciende algo hermoso en el corazón. Pero hasta ahí era la parte bonita, ahora vamos con la parte dura. ¿Cuál es la parte dura? Es la que tiene que ver con esas flechitas que nos están acompañando desde el principio. En la providencia divina intervienen realidades diferentes que muchas veces parecen opuestas o están en contraste. Eso es lo que indican esas flechas. Por ejemplo, aquí es donde necesitamos doble ración del Espíritu Santo para que yo pueda expresarme de la mejor manera y para que esto se entienda en sus corazones de la mejor manera. La idea fundamental, o sea, tú piensas en un escultor. El escultor tiene distintas cosas. Por ejemplo, tiene un cincel duro. Vamos a suponer un cincel de titanio. Pero también tiene una especie de brocha para quitar los últimos detalles, para perfeccionar los últimos detalles. Hay unas esculturas que lo dejan a uno tan asombrado. Hay esculturas donde se ven detalles del cabello, por ejemplo. O sea, cuánta destreza tiene la gente para hacer en piedra un peinado. Y por supuesto, eso requiere quitar hasta el último detalle, y hay cosas tan pequeñas, restos de piedra que hay que quitar, que son tan tenues, que hay que quitarlos con una brochita. Entonces el buen escultor utiliza duro cincel y suave brochita. Y las dos cosas son necesarias. Yo creo que usted ya empieza a darse cuenta para dónde va esto. Y es que Dios utiliza distintas cosas. A veces Dios nos trata duro como el titanio, y a veces nos trata suave como una brocha que se parece casi a un pincel, o esas brochas que utilizan a veces las mujeres para maquillarse. Dios utiliza todo, y eso es lo que es bello, pero también es duro. Mejor dicho, duro para nuestro entendimiento, difícil de comprender. Porque a veces uno quisiera que todo el camino fuera de brochita, y que Dios lo llevara a uno como, a ver, mi amor, salta de este cojín a este cojín. Y no siempre es así. A veces no es mi amor, salta de aquí, no es. A veces es que viene un terremoto y cuidado no salta. Entonces, hay que entender que en la providencia divina hay herramientas muy diferentes. O sea, a ver, que yo me pueda explicar, Dios mío. La herramienta fundamental es la providencia. Pero dentro de esa herramienta, que yo creo que ya me toca llamar la caja de herramientas, dentro de esa caja de herramientas hay muchas. Y el problema de uno, cuando se trata de la docilidad a la providencia, es que uno tiene sus propios gustos. Ese es el problema. Y usted no puede escapar de que usted tiene sus gustos. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran sensibilidad estética y quisieran que Dios todo se lo explicara a base de belleza, armonía.
Hay personas que tienen mucha inteligencia y quisieran que Dios todo se lo explicara a través de conceptos. ¿Cómo eres tú? Yo no sé, supongo que cada uno de nosotros es diferente. Pero lo que sí es verdad es que cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias. Y en esto entran muchas cosas, en esto entra la genética, la cultura, la familia, la crianza, la salud. Por eso hay gente que gusta más de unos predicadores que de otros. Hay predicadores que hablan siempre como si estuvieran regañando. No es el caso, por supuesto. Y hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta que le hablen duro y así, claro. En una época es hace unos 60, 70 años, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pues predicaban obviamente muchos grandes oradores, muy buenos sacerdotes, y yo alcancé a conocer ya anciano, un sacerdote que en su juventud había predicado allá en Chiquinquirá, en la Basílica. Y él mismo contaba cómo se acostumbraba la predicación en aquel tiempo. Un buen sermón era el que mandaba a la gente 3 o 4 veces al infierno. El sermón tenía que ser duro. Era lo que se estilaba en aquella época. Y por eso te digo, cada uno de nosotros tiene sus propios gustos. Hay gente a la que le gusta que le hablen duro, crudo, sin tapujos, al grano. Diga, a ver. Hay gente, en cambio, que le gusta que le hablen con sutileza, con delicadeza, con suavidad. ¿De qué depende eso? De muchas cosas. Como hemos dicho, depende de la cultura, depende de la familia, depende de la crianza. Pero ¿cuál es la dificultad con la que nos vamos a encontrar todos? Que Dios tiene una caja de herramientas, ya la estamos llamando caja de herramientas, una caja de herramientas muy grande. Y Dios no siempre te va a hablar de la misma forma. Dios quiere tu santidad y Dios sabe qué es lo que le hace falta, a tu corazón para dar el paso que tiene que dar. Mi mamá, fíjense que yo no solo hablo de mi papá. Mi mamá se murió hace casi 13 años. La manera como sucedió la muerte de ella fue una cosa muy dura, porque básicamente se descubrió que tenía un tumor. No había otra posibilidad sino operarla. Si no la operaban, le esperaba una muerte espantosa. Pero la operación era muy incierta en su resultado. Efectivamente, no le fue bien en la operación. De lo que nos dimos cuenta, nunca recuperó la conciencia. Y finalmente murió, después de varias semanas, en un estado como en coma. Presumo yo que estaba en coma. Yo no sé mucho de medicina, casi nada, pero murió. Por supuesto, de las cosas más duras que muchos de nosotros hemos sufrido es eso, la muerte del papá, de la mamá. Uno de mis hermanos hizo un comentario
que me impactó profundamente, me recorrió de arriba abajo, porque él hacía referencia a Dios. Él hacía referencia, mi hermano, hacía referencia a todos los cambios que se venían en la familia con la muerte de mi mamá, cómo algunos de esos cambios iban a ser muy duros, cómo algunos de esos cambios que iban a pasar en nuestros corazones iban a ser muy duros, pero muy necesarios. El comentario de mi hermano fue: entonces la muerte es otro recurso más que Dios tiene. Gracias a Dios, nadie en mi familia se rebeló contra Él, contra Dios, nadie. A todos nos dio durísimo, pero nadie se rebeló. El que puso en palabras lo que estábamos sintiendo fue mi hermano, y la expresión de él fue esa: entonces la muerte es otro recurso más que Dios tiene. Es decir, que ponernos a nosotros, la familia, a transitar por ese valle de dolor que fue la pérdida de mi madre, ponernos a transitar por ahí, ese era el cincel de titanio. O sea que a veces uno tiene que pasar por esa clase de cosas. Otras veces es muy suave la acción de Dios. A veces es muy comprensible, a veces es incomprensible. Si ustedes miran las vidas de los santos, ustedes se dan cuenta que muchos de ellos tuvieron que pasar por cosas durísimas. Pero esas cosas durísimas eran cinceles de titanio. Y a través de esos golpes de cincel, Dios estaba quitando lo que debía quitar. Hay una anécdota que cuentan de Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento, pintor, escultor. Alguien le preguntaba que si era difícil hacer una escultura. Algunas de las más hermosas esculturas que tiene este planeta las hizo Miguel Ángel. El Moisés, el David, la Pietà. Son 3 obras inmortales y parece increíble que un mismo ser humano las haya hecho las 3. Y otras más. Miguel Ángel recibe esa pregunta, que si es muy difícil ser escultor. Y él decía: no es tan difícil. Lo que hay que hacer es tomar el bloque de piedra y quitarle lo que sobra. Para eso es el cincel de titanio, para quitarte lo que sobra. Pero si tú entrevistas al bloque de piedra, tú le dices: señor bloque de piedra, ¿usted quiere que le quitemos algo? Bloque de piedra se arropa y nos mira, ¿cómo que me va a quitar? Y a veces Dios, con un tino impresionante, con una sabiduría impresionante, con un poder impresionante, da el golpe exacto para que salga el pedazo que tenía que salir. Pero ese golpe duele. Y ahí es donde uno no entiende. Ahí es donde uno se queda desconcertado. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué tenía que morir tal persona? ¿Por qué esta ruina? ¿Por qué esta oración no es escuchada? Dios entonces utiliza cosas fuertes, pero hay que decir en favor de Dios
¿Qué tal esa frase? En favor de Dios hay que decir que Él lo advirtió. Él lo advirtió. Hay varios pasajes bíblicos donde se advierte la necesidad del cincel de titanio. Obviamente no aparece la expresión cincel de titanio. Mira lo que dice Dios. Empecemos por la frase más directa, en mi estimación. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ustedes son mis sarmientos. Todo sarmiento que no da fruto, lo arranca. Hasta ahí dice uno, bien, estamos de acuerdo. Si no van a obedecer a Dios, que los arranquen, bien. Espere la frase que sigue. Al que da fruto, lo poda. Esa es la segunda entrevista que hay que hacer. La primera fue al bloque de piedra. La segunda es que hay que preguntarle a ese sarmiento, esa rama, ¿no? Dice uno, de la vid. Pregúntele a ese sarmiento, ¿su merced quisiera que le quitáramos un pedazo? Y lo mismo que el bloque de piedra, el sarmiento va a decir, no, yo estoy bien así. A mí déjenme así tranquilito. Dios tiene que quitar cosas. Cristo lo advirtió, tengo que quitarte cosas. ¿Y cuándo va a llegar esa? No sabemos. No sabemos. Parte de la providencia es que uno no sepa. Pero es muy difícil, es un poco largo explicar esa frase. Por ahora recíbemela simplemente así. Parte de la providencia es nuestra propia ignorancia. Esa frase es muy rara y es muy difícil de explicar. Pero esta vez, discúlpenme, no la vamos a explicar. Parte de la providencia es que tú no sepas. Solo te doy un ejemplo que tiene que ver con algunas personas que hacen masajes, incluyendo algunos de esos que soban las articulaciones. Quizás alguien por aquí, alguna de ustedes haya pasado por esa experiencia. Yo pocas veces he montado moto, pero tuve que montar moto en una misión en el Catatumbo. Me caí de la moto, me torcí el tobillo, estaba empezando la misión. La única conclusión posible era, poseemos problemas. En el pequeño pueblo donde yo estaba, minúscula población del Catatumbo colombiano llamada Petrólea, había un sobandero. Entonces el sobandero examinó el caso del padrecito, uséase yo, y dijo, aquí no hay fractura. Eso qué radiografía ni qué nada. Aquí no hay fractura. Si usted quiere, padre, 2, 3 ovos y usted queda bien. Hubo que ejercer amplia fe en Dios y en el sobandero. Entonces, ¿cómo es el sobo? En primer lugar, esta gente tiene unas manos que las entrenan doblando tuercas. Oiga, qué fuerza. Yo no he conocido, ni antes ni después, una persona que tenga tanta fuerza en las manos. Entonces viene que una pomada caliente. Pero es de pronto. A usted no le pueden avisar. Porque si le avisan,
Usted tiembla los músculos y ahí sí puede haber un desgarre. Entonces, para ser sobandero, que quizás alguna de ustedes diga, yo tengo como vocación de sobandero. Hay que tener manos de guante de catcher, en primer lugar. Hay que tener muchísima fuerza. Y hay que ser un poco sordo. ¿Qué sordo? Porque la gente va a pegar unos gritos bárbaros. Oiga, pero qué maravilla este señor. Efectivamente, 2 ojos y el padrecito quedó como nuevo y nunca volvió a molestar el tobillo, todo en orden, todo bien. Esa no es una explicación, pero es una manera de decirle por qué Dios, que tiene algo de sobandero, por qué Dios muchas veces no le avisa a uno las cosas. Esta no es una explicación teológica, sino informal. Pero es para que usted vea que a veces si Dios le avisara, usted templaría el músculo y usted se opondría a Dios. Entonces Dios no avisa muchas cosas. ¿Cuál fue este profeta? Caramba, se me olvida el nombre de ese profeta. Su dolor es muy grande, dice él de otra persona, y Dios me lo había ocultado. A mí me parece mucho que esa frase es de Eliseo. Si usted tiene ahí acceso a internet, busque esa frase que puede aparecer así tal vez en internet. Su dolor es muy grande o su dolor es grande y Dios me lo había ocultado. Si usted encuentra la cita exacta, entonces levanta su mano para que quede completa la grabación con esa cita. A mí me parece, pero puedo estar equivocado, me parece que es Eliseo, pero no estoy seguro. ¿Cuál fue el profeta que tuvo esa revelación? O sea, Dios, aunque Amós dice que Dios cuenta a todos sus amigos los profetas, hay cosas que Dios se reserva que pertenecen al secreto del Altísimo. Y varias de las cosas de la providencia pertenecen al secreto del Altísimo. Si alguna lo encuentra y les queda fácil, entonces levanta la mano y completamos la grabación. Por ahora es necesario entender que Dios... A ver, ¿dónde estás leyendo? 2 de Reyes 4, 8, 6. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Ese es el pasaje, yo creo. Hazme el favor de pasarme el celular y yo leo aquí para que quede, porque quiero que quede en la grabación. Porque es importante ver cómo la providencia divina, Dios te lo pague. ¿Desde dónde debo leer? Ok, vamos entonces a mirar ahí. Pero, todavía no encuentro la frase. Nos falta la frase específica. Hazme el favor de buscar la frase específica y me lo pasas cuando lo tengas aquí. Es que eso es importante porque nos muestra cómo en el secreto de Dios hay muchas cosas. Y cuando Dios guarda en su secreto algunas cosas, es por pura misericordia con nosotros. Así, por ejemplo, a la inmensa mayoría de las personas, incluyendo sus amigos más entrañables, Dios no les dice la hora de su muerte. ¿Tenemos ahí un pasaje? ¿Es de Segunda Reyes? ¿De qué capítulo? Capítulo 4. Gracias. Capítulo 27. Esto es.
una mujer sunamita, bendito sea Dios que me permitió recordar el pasaje. Una mujer sunamita, o sea, de Sunem, y le dijo Eliseo a su criado que se llamaba Giesi: corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios, o sea, Eliseo. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Muchas gracias. Este pasaje es impresionante porque en el Antiguo Testamento nadie hizo tantos milagros como Eliseo. Eliseo es de los grandes amigos de Dios. Y sin embargo, hay cosas que Dios mantiene en su secreto. Y lo que Dios mantiene en su secreto es parte de su sabiduría, de su piedad para con nosotros. Por eso Dios a muy pocas personas les dice cuándo van a morir. No todo el mundo tiene esa capacidad de saber cuándo va a morir, por ejemplo, o cuándo van a suceder otras cosas. La providencia de Dios, entonces, utiliza a veces cinceles para quitarnos cosas, pero la providencia de Dios también agrega cosas inesperadas. No todo es quitar. Dios también agrega cosas. Y bueno, esto sirve un poquito de consuelo en comparación con lo otro. Dios agrega cosas. También la Biblia nos sirve de guía en esto. Observa las palabras que le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Dios dice: por ti se bendecirán todos los pueblos. Impresionante. Yo haré una bendición de ti para todos los pueblos. O sea que hay una frase que es muy hermosa y muy esperanzadora y que todos debemos tomarla en serio. Hay dones, talentos y carismas que están en mí y que yo mismo no conozco. Y que Dios va a revelar con el tiempo. Yo estoy seguro que ustedes, hermanas queridas, en su camino de consagración han descubierto cosas así. Uno empieza a caminar y uno dice: yo no sabía que yo servía para esto. Yo no sabía que yo podía hacer esto. Por ejemplo, yo no sabía que yo era tan bueno para comer. Bueno, ese ejemplo no sirve. Ese ejemplo no es bueno. Entonces, hay dones en ti, hay talentos en ti que tú misma no conoces. Esto es muy hermoso, porque nos prepara. La providencia nos prepara para dejar ir, para desprendernos de lo que tenemos que desprendernos. Pero también nos prepara para recibir cosas que no sabemos, que no sabíamos que teníamos. Es decir, que la vida marcada por la providencia es una vida marcada por la sorpresa, por el regalo. A veces la sorpresa te causa desconcierto, como nos pasó en casa, cuando supimos que mamá tenía ese tumor, que además lo tenía desde hacía muchos años. Eso fue una sorpresa terrible, dolorosa. Pero a veces hay otras sorpresas. Dios tiene preparadas para ti cosas que no te imaginas. Verás cosas mayores, volvemos a la frase. Dios tiene cosas para ti. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir al ritmo de la providencia.
La vida en santidad es vida al ritmo de la providencia. ¿Qué quiere decir esa frase? Al ritmo de la providencia quiere decir que con la plena disposición a que Dios quite lo que tenga que quitar y que Dios regale lo que tenga que regalar. También es verdad que a veces Dios trae experiencias a nuestras vidas que nos quitan y también nos traen. Así, por ejemplo, cuando yo miro lo que me sucedió cuando mi comunidad me mandó a vivir unos años a Irlanda, yo estuve 6 años allá. Irlanda me dio muchas cosas muy buenas. Irlanda también me quitó cosas. ¿Sabe usted que hay amigos que yo tenía antes del viaje y nunca recuperé? Gente que me dio por muerta. Por muerto, mejor dicho. Me dieron por muerto, ya se fue. Hay amigos que yo nunca recuperé y yo nunca entendí por qué. A veces Dios le tiene que quitar a uno personas así. Yo tuve compañeros de noviciado con los que congeniamos muy bien y me identificaba profundamente, pero no era sino que yo sintiera eso, ya se ha retirado, ya se fue, ya. Queda uno desconcertado, hay sorpresas que desconciertan, pero hay sorpresas que alegran. ¿En dónde tendrá Dios preparadas las próximas citas de amor contigo? Dios ya tiene pensadas citas de amor contigo, pero tú no sabes dónde son. Vivir al ritmo de la providencia es vivir en la plena disposición de que Dios haga su obra. Él verá cómo me lleva. Hay citas de amor que son inesperadas. Hace unos 4 años, creo que van a ser 4 años este año, yo tuve una crisis cardíaca que al fin no se supo exactamente qué fue porque no fue un infarto. El hecho es que tuvieron que hospitalizarme. En esa hospitalización, yo recuerdo varias personas, pero recuerdo muy especialmente una enfermera que era como un ángel. Habiendo tanta gente tan buena que me trató en ese lugar, esta mujer tenía algo especial. Era una mujer creyente, expresamente católica, pero además su modo de tratar, no sé, había algo muy especial en ella. Era una expresión del cuidado de Dios para conmigo. Yo no me esperaba eso. Entonces, en esa habitación de ese hospital, Dios me tenía preparado este regalo. Dios sabe dar regalos en hospitales o por las calles, o en la soledad, o en medio de la gente, o en una Eucaristía, o en medio de un llanto, o en una vigilia, o en una adoración, o en una conversación, o en una confesión. Lo que te quiero decir es que vivir al ritmo de la providencia es estar como en una disposición permanente. Si ustedes están enamoradas de Jesucristo, que espero que ese sea el caso, y que tengan un amor dulce, profundo y creciente hacia Cristo Jesús, es muy importante que ustedes vivan de esa manera. Háblenle con sublime amor a Cristo, según su propia sensibilidad, porque cada una tendrá su sensibilidad. Díganle a Cristo palabras parecidas a estas. ¿Dónde será nuestra próxima cita de amor? Y estén dispuestas a eso, cada una. La frase que yo acabo de decir tal vez te guste o no te guste, tú utiliza la tuya, pero háblale a Cristo así. Háblale a Cristo así. O sea, con lo más dulce, con lo más encendido, con lo más profundo,
con lo más ardiente de tu amor de persona, de cristiana, de mujer. Háblale con el máximo de tu amor a Él. ¿Y por qué es importante esa pregunta? ¿Dónde será nuestra próxima cita de amor? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque esa pregunta prepara tu corazón para recibir lo que Él te quiera dar, donde Él te lo quiera dar, y muchas veces a través de quien te lo quiera dar. Porque no todos los regalos son inspiraciones que llegan directamente a nosotros. Aquella bendita mujer, aquella enfermera, qué bien que hizo su tarea, nunca la volví a ver. Qué bien que hizo. No, si hubo una cosa rara, porque después de que rara no, una coincidencia, después de que ya me dieron de alta, o sea, ya no sabían qué hacer conmigo, entonces dijeron, bueno, entonces váyase. Porque ya no se podía hacer más exámenes, ya no se sabía más nada sobre mí. Yo tenía que ir después a recoger unos resultados, y el día que fui a recoger los resultados, casualmente estaba ella en ese piso. Ahí me alcancé a despedir de esta enfermera. Pero de verdad que fue una expresión del amor de Dios esta mujer. Entonces, cuando tú le dices a Dios, cuando tú le dices a Cristo, tu amado, le dices, ¿dónde va a ser nuestra próxima cita de amor? Tú estás ya preparando tu corazón. Estás preparando tu corazón para lo que Él te quiera dar. Y eso te invita a vivir, que ese sería el título de esta predicación, vivir al ritmo de la providencia. Cuando tú empiezas a vivir al ritmo de la providencia, avanzas en santidad. Pero además, cuando empiezas a vivir al ritmo de la providencia, empieza a crecer en ti la paz interior. Porque la persona que vive al ritmo de la providencia es una persona que sabe que detrás de todas las maquinaciones humanas, detrás de todas las enfermedades, los accidentes, las intrigas, los problemas, hay uno que está dirigiendo. Hay uno que dirige la orquesta y es tu amado, tu Señor. Y eso da una paz muy grande, muy grande. Una paz que es victoriosa. Una paz que cambia la vida. Es la serenidad de los santos. Uno tiene que leer las actas de los mártires. Por favor, procuren no morirse sin haber leído las actas de los mártires. Eso se consigue en internet, es que eso uno lo tiene que leerlo. O sea, ¿cómo así que se va a morir uno y no ha leído cosas como esas? Era costumbre de los santos mártires en los primeros siglos de la Iglesia, cuando ya salía el decreto de ejecución, la expresión que ellos decían era, demos gracias a Dios. Se le condena a Cipriano, ese es un caso. Si ustedes miran en el oficio de lecturas de los santos Cornelio y Cipriano, usted mire ahí, cuando llega la condena, el prefecto, que era como el alcalde del lugar, presenta la sentencia. Condenamos a muerte, y dice el nombre completo, pero yo solo me sé Cipriano. Él fue obispo en Cartago, siglo III. Condenamos a Cipriano a muerte. Demos gracias a Dios. ¡Qué impresión! Esa gente vivía al ritmo de Dios. Si ya me llama, ya me voy. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¿Cómo llegan a tener esa perfecta conformidad con la voluntad divina? O esta santa que se celebra la próxima semana, Santa Inés Mártir, también del siglo III.
En la descripción del martirio de Santa Inés, que también está en el oficio de lecturas, leemos lo siguiente: ella fue condenada a ser decapitada. Para ser decapitada tenía que poner su cabeza sobre una especie de roca y el verdugo de un golpe de espada le arrancaba la cabeza. Esa fue la manera de matarla. Ella tenía como unos 12, 13 años. La iban a decapitar. Y entonces dice el que escribe el martirio de Santa Inés: no temblaba ella, temblaba el verdugo. Temblaba el verdugo. Esa serenidad, como ella tenía la idea de que ella estaba casada con Cristo porque ella se había dedicado a Cristo y ella no quería más matrimonio. Yo no quiero matrimonio con ningún hombre, yo estoy con Cristo, yo no estoy esperando que nadie me busque, yo ya fui buscada y ya me encontró. Yo ya soy de Él, yo no estoy esperando a nadie. ¡Qué impresión esa serenidad! Y entonces la amenazaban, no sirvió, le hacían promesas. Mira que te vas a casar con no sé quién, que vas a vivir como una princesa. ¿Qué princesa? Si yo soy esposa del rey, ¿qué princesa? Entonces ponga la cabeza aquí, le vamos a arrancar la cabeza. Ah, bueno. Oiga, qué manera de vivir, ¿ah? O sea, cuánta santidad hay en una persona que se conecta así con la voluntad de Dios. Qué manera de conectar con la voluntad divina. Entramos a la última parte de nuestra predicación. Vivir al ritmo de la providencia significa que nosotros no absolutizamos, y ahora les voy a decir una serie de palabras, de parejas de palabras, acuérdense las flechitas. Les voy a decir una serie de parejas de palabras para decirle que no vamos a depender ni de la una ni de la otra. No vamos a depender ni de lo nuevo ni de lo tradicional, de ninguna de las dos. Ni de lo nuevo ni de lo tradicional. Hay gente que solo quiere lo nuevo. A ver, ¿cuál es la última tendencia? La última tendencia en espiritualidad, la última tendencia en libros que estén de moda. No. Nosotros no dependemos de la última moda, no. ¿Estamos aferrados a lo tradicional? Tampoco. No dependemos ni de lo nuevo ni de lo tradicional. En las cosas nuevas y en las realidades nuevas hay bendiciones de Dios y hay cosas muy positivas y se necesita discernimiento. Y en las cosas tradicionales hay grandes bendiciones de Dios y se necesita discernimiento. No nos apegamos de una cosa ni la otra. En esto puede servirnos de maestro el recientemente difunto Papa Benedicto, que hablaba de la continuidad entre antes del concilio y después del concilio. Decía el Papa Benedicto: hay gente que cree que la Iglesia llegó hasta 1962, cuando empezó el concilio, y ahí se acabó todo. Y hay otra gente que cree que la Iglesia empezó en 1962 con el concilio y antes no había nada. Ninguna de las dos. Entonces yo, por ejemplo, trato de vivir esto. Me gustan las lenguas clásicas, me gusta el latín. Todos los días yo publico en mi cuenta de TikTok, porque yo tengo TikTok. En mi cuenta de TikTok yo publico todos los días el Evangelio en latín, el Evangelio del día en latín, todos los días. Ahí lo publico. Y me gusta que la gente conozca el latín, ame el latín, aprecie lo que traía la liturgia en latín. Hoy, por ejemplo, la plegaria eucarística de la Santa Misa, voy a decir la del Novus Ordo, la autorizada por Pablo VI, pero la voy a leer en latín. Creo que ya alguna vez hicimos algo así con ustedes, creo. Por la cara que hacen, creo que no. Entonces, mira,
Me gusta que la gente ame el latín, pero no idolatren el latín. Me gusta que la gente ame los cantos carismáticos, pero no creas que esa es la única manifestación del Espíritu. Por eso lo que decimos ahí, no te quedes ni solo con lo nuevo ni solo con lo antiguo. Fíjate lo que dijo Cristo. Un escriba que conoce del reino de Dios se parece a un padre de familia que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo. Segunda parejita para sus apuntes, por favor, que están escribiendo. La consolación y la desolación es parte de la providencia de Dios. Consolación y desolación. A veces Dios nos rodea de su consuelo. Otras veces nos hace pasar por el desierto. Aunque como decíamos en otro retiro, que ya se les olvidó, claro, muchas veces uno dice desierto y eso es un peladerito ahí. Hay que saber pasar por la consolación agradeciendo y por la desolación aprendiendo. Escriba que eso le sirve. Esas dos palabras son típicas de San Ignacio de Loyola. Hay que pasar por la consolación agradeciendo y por la desolación ¿cómo? Aprendiendo. Respondieron 6 personas. Estamos un poco regulares, pero bueno. Les repito, pasar por la consolación y por la desolación. Entonces Dios necesita llevarme por ambas cosas, por ambos caminos. Dios tiene que llevarme por la desolación también. En la desolación conozco que no soy nadie. En la desolación hago penitencia por mis pecados. En la desolación reconozco mis límites. En la desolación aprendo a entender al que se queja y retrocede, como dice un himno de la liturgia de las horas. En la desolación aprendo muchas cosas, pero Dios no me mantiene solo en desolación, también da consolación. Y en la consolación agradezco. Entonces el que vive en el ritmo de la providencia, todo le sirve. Si Dios le envía toneladas de consolación, todo su ser se vuelve alabanza al Creador. Si Dios le da toneladas de desolación, como le pasó a Santa Teresa de Calcuta, todo lo vuelve lección, todo lo vuelve aprendizaje y sabiduría. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Cuánta consolación y cuánta desolación necesito, eso solo lo sabe Dios. Y no voy a absolutizar ninguna de las dos. Otra. El entusiasmo y el desánimo. Típicamente el entusiasmo acompaña a algunos de los momentos iniciales en la vida consagrada. Por la experiencia humana de la novedad. Todo es nuevo. En muchos lugares sucede, no sé si pasó entre ustedes o si pasa entre ustedes, que la primera vez que la persona se pone un hábito, foto. Porque todo es nuevo. Entonces, ¿cómo se maneja el hábito? ¿Qué tengo que hacer con el hábito? Claro que en el caso de ustedes es la media docena de hábitos que tienen. Tienen de todo unas combinaciones, yo no entiendo. Yo ya no digo, no pregunto, yo ya. Pero bueno, lo cierto es que la novedad produce cierto entusiasmo. Y Dios obra en ese entusiasmo. No es malo que la persona se entusiasme, pero Dios obra también en el desánimo. ¿Para qué sirve el desánimo? Para purificar el amor.
¿Y para qué sirve el entusiasmo? Para confirmar el bien inicial. El entusiasmo se parece al noviazgo. El desánimo se parece que como a las bodas de plata por allá. La rutina que a veces entra en las parejas. Entonces Dios sabe qué necesito yo. Y uno tiene que saber que es normal que uno pase por ciertos desánimos. Que uno no puede vivir así, súper entusiasmado. Listo, otro día, qué bien, qué chévere, otro día. Y entonces lo tacha en la cartelera. Acuérdese que ya la cartelera. La tacha en la cartelera. No, a veces uno no está tan animado. Pero hay que aprender, óigame esto, que es profundo, no porque yo lo diga, eso no es importante, sino porque es verdad y lo han dicho los santos. Hay que aprender que nuestra alegría, nuestra paz y nuestro servicio no pueden depender del estado de ánimo. ¡Ay! Esa frase no tarda tiempo en entenderla, se la repito. La alegría, la paz y el servicio no pueden depender del estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, puede haber un día en el que yo me siento súper entusiasmado. Claro, la alegría aflora, uno quiere abrazar al universo, uno siente ganas de servir. Mira que necesitamos es que hay gente que se está muriendo de sed en la cima del Everest. ¿Podrías, por favor, llevarles agua? Claro, listo, voy. Como la persona está entusiasmada, todo lo ve fácil, todo lo ve posible, listo. A trepar el Everest, vamos a trepar el Everest, a trepar. Porque estamos animados. La alegría, ¿cuál era la otra? La paz y el servicio no pueden depender del estado de ánimo. Hay días que uno está súper entusiasmado y uno se siente capaz de llevar agua al Everest. Pero hay otros días en que le dicen tiene que llevar agua para la otra pieza, tan lejos. Todo le parece difícil, le parece pesado, le parece cansón. La alegría no puede depender del ánimo. Pocos santos han comprendido esto. Pero entre esos santos, 3 que yo conozco, debe haber muchísimos más, pero 3 que yo conozco son San Francisco de Asís, el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán, y por supuesto, la querida Catalina. La alegría no dependía del ánimo. Óigame eso, es que esa es prueba de verdadera madurez espiritual. Cuando una persona solo tiene alegría cuando está entusiasmada, Catalina llama a esa persona mercenario. O sea, tú estás trabajando a sueldo. Hay rumores de que Santa Catalina era santandereana. Tú estás trabajando a sueldo. Si tu alegría depende de tu entusiasmo, tú estás trabajando a sueldo. No ha escrito esa frase, escriba la que le conviene. Si tu alegría depende de tu entusiasmo, estás trabajando a sueldo. Y uno no puede trabajar para Cristo a sueldo, uno no puede trabajar así. ¿Y cómo puede tener uno alegría en medio del desánimo? Es una cosa muy difícil de explicar, pero está en la Biblia. Yo les voy a dar una alegría que nadie les podrá quitar, dice Cristo. Yo les voy a dar alegría que nadie les podrá quitar, y nadie es ni siquiera el desánimo. Entonces, por ejemplo, Santo Domingo, hacia el final de su vida, mi fundador, al final de su vida él tenía una serie de enfermedades, y cada vez se enfermaba con más frecuencia. Pero la gente notaba que cuando él se enfermaba, manifestaba mayor alegría. Es una cosa rara, pero hay santos así. La mayor parte de nosotros, y es como lo más natural, cuando la salud decae,
se nos baja el ánimo y se nos baja la alegría. Pero hay unos cuantos santos que no. Y uno tiene que ponerse esa meta. La alegría no puede depender del ánimo. Y la paz no puede depender del ánimo. O sea que uno puede estar en gran desolación y en gran tentación y sin embargo está en una gran paz. ¿Y eso existe? Sí existe, claro que existe. Y de nuevo las vidas de los santos son las que nos muestran eso. Una paz profunda en medio de la tribulación. Es como un barco que está siendo azotado por las olas y sacudido, pero la cabina del piloto está firme y está tranquila. Y el hombre está tomando las mejores decisiones. Esa es la paz que necesitamos. La paz no puede depender del ánimo. Uno de los síntomas de inmadurez espiritual es cuando la paz depende del ánimo. Muy mal síntoma. Mal. Y el servicio no puede depender del ánimo. Entonces, vivir al ritmo de la providencia es entender que cuando me llega el desánimo y cuando me siento así como contra el piso, en esos momentos también hay alegría y también hay paz y también hay servicio. Esto vale también para las situaciones y cambios hormonales que son más frecuentes, por supuesto, más fuertes, por supuesto, en la mujer. Y es muy importante eso. Mi alegría no puede depender de mis hormonas, perdón que lo diga tan explícito. Mi paz no puede depender de mis hormonas. Una vez me comentaba una amiga con gran confianza, porque hay personas que le tienen a uno mucha confianza. Ella me comentaba lo que ella sufría con el tema de su periodo y ella decía, hay días en que quisiera como encontrar a alguien para pelear. Le costaba trabajo. Todo me fastidia, decía ella, es que todo me fastidia. Hay días del periodo que todo me fastidia. Y yo quisiera, no sé, como acabar a alguien. Entonces yo le oí un pedacito y le dije, ¿y eso te sucede ahora mismo? Uno tiene que tomar sus medidas. Entonces, mi alegría, mi paz no pueden depender ni de las hormonas, ni del ánimo, ni de las circunstancias, no puede depender de eso. ¿Y por qué no depende de eso? Porque yo soy de roble y de bronce y aguanto, no. Porque yo sé que en medio de mi desánimo está la providencia de Dios. Porque yo sé que Dios también es Dios en este momento de mi vida. La providencia actúa en los aplausos. Hay que saber recibir aplausos y felicitaciones. Claro, cuando lo quieren a uno. Hay que aprovechar ese ratico. Que lo quieran a uno, muy bueno que lo quieran a uno. Pero uno tiene que estar dispuesto a que también hay críticas y también hay calumnias duras y también hay difamación y también hay ataques que uno ni se los esperaba. Entonces, fíjate la frase que dice San Pablo, lo dice en la carta a los Filipenses: me he acostumbrado a todo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Todo el mundo asocia eso porque ese es el contexto, lo asocia con la parte material, ¿no? Con el dinero. No se quede solo con el dinero. Uno tiene que saber vivir con abundancia de cariño y con poquito cariño, con abundancia de reconocimiento y aplausos y con poquitos aplausos y con poquito reconocimiento. Y uno tiene que saber que cuando llega mucho cariño, así como cuando no llega mucho cariño, Dios me está formando, Dios me está formando, Dios me está guiando. Eso es vivir en la providencia y en la santidad. Dios me está formando. Hay días en que te encuentras con personas que te van a decir o ya te han dicho, no, la vida de ustedes es la vida, ustedes sí escogieron la vida más hermosa, la mejor vida.
Y hay otros días en que van a decirles, ¿y usted por qué pierde el tiempo allá? ¿Qué hace perdiendo el tiempo allá? Y las dos cosas hay que saber recibirlas. Yo no soy tan bueno como creen los que me aplauden, y probablemente no soy un caso tan perdido como creen los que me calumnian. Entonces uno va aprendiendo a vivir en la providencia. Y vivir en la providencia, entonces, ¿qué se convierte? Vivir en la providencia significa que sé recibir aplausos, pero no me van a frenar las calumnias ni las críticas. Eso es vivir en la providencia, porque Dios es el que va determinando todo. Mire, la última que les voy a mencionar, porque aquí tengo varias. Hay que saber vivir en lo ordinario y en lo extraordinario. Entonces les voy a contar de santos que viven en lo extraordinario y de santos que viven en lo ordinario. Un santo que vivió en lo extraordinario, que prácticamente vivía con milagros, no de milagros, sino haciendo milagros de una manera, es decir, casi incomprensible, es San Vicente Ferrer, el dominico, que yo siempre digo que es tío, tatarabuelo por allá, que es tataratío mío, porque yo soy Ferrer también. Bueno, el hecho es que él llevó una vida con muchísimos milagros, pero muchísimos. Es que él hacía muchísimos milagros. San Antonio de Padua es otro que hacía muchísimos milagros, pero muchísimos. Hay otros santos, en cambio, que han llevado una vida como tan ordinaria, como que casi nunca pasaba nada. Entre ellos, nuestro querido San José y la misma Virgen María. Yo tengo una devoción secreta que es Nuestra Señora del 26 de marzo. Nadie ha oído de Nuestra Señora el 26 de marzo. Así como yo quisiera tener un monasterio, y ya saben que en las habitaciones habría carteleras, yo quisiera hacer algunos santuarios a la Virgen. Uno de esos santuarios es Nuestra Señora el 26 de marzo. ¿Pero qué pasó el 26 de marzo? Pues es que ese es el chiste, que el 26 de marzo no pasó nada. El 25, ¿qué pasó el 25? La Anunciación. Entonces el 25 es el día del ángel, el mensaje, la encarnación, el milagro de milagros. Esta bendita Virgen queda embarazada. Llegó el 26, ¿y el 26 qué pasó? Ese es el problema, que no pasó nada. Entonces, todo el mundo mira a Nuestra Señora de la Anunciación, o sea, el día, pero hay que mirar también el día 26. Entonces la misma Virgen María vivió, como dice una canción, amando sin milagros, viviendo de su fe. Muchos santos fueron así. Piense usted, por ejemplo, esta bendita mujer santa mártir, Edith Stein, que se llamó como Carmelita Benedicta de la Cruz, era que se llamaba ella, ¿no? Teresa Benedicta. Gracias, Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Qué hizo ella? Estudiar mucha filosofía. Descubrió a Santa Teresa de Jesús, descubrió el Carmelo, entró al Carmelo. No se cuenta de ella ninguna visión, ninguna revelación. Se la llevan por judía a un campo de concentración, muere en un campo de concentración. Ahora me entienden ustedes por qué es importante el santuario de Nuestra Señora el 26 de marzo. Porque hay muchas vidas que son así, sin milagros. Entonces, ¿cómo tiene que ser uno con la providencia? ¿Esperar lo ordinario o esperar lo extraordinario? Las dos cosas. No le quites a Dios la posibilidad de lo extraordinario. Algunas espiritualidades
entre las cuales está peligrosamente mi amigo San José María, escribá de Balaguer, le ponen tantas restricciones a lo extraordinario que casi parece que fuera un imposible y que no va a suceder y que me perdone San José María, pero eso es así. Le pone tantas restricciones a lo extraordinario que casi parece que no pudiera suceder. En el otro extremo, tenemos algunos predicadores de lo extraordinario y de todo lo maravilloso que Dios hace, que parece que Dios tuviera que mantenerte en un 25 de marzo perpetuo. No. Entonces, vivir en la providencia es estar dispuesto a ambas cosas. Yo les quiero decir que yo trato de hacer eso. Yo trato, pero claro, uno se equivoca tanto, uno es tan mediocre, tan miserable. Pero de verdad que yo busco con todo mi amor hacer eso. Vivir lo ordinario y lo extraordinario. Y yo no puedo negar que a mí me han pasado milagros. ¿Y por qué pasan? Pues porque Dios quiere. Dios hace milagros. No le quites a Dios el derecho de hacer milagros en tu vida. Así como decíamos que Él tiene sus citas de amor contigo, no le quites ese derecho. Pero tampoco dependas de los milagros. O sea que si no volviera a suceder un milagro en tu vida hasta el día de tu muerte, es decir, en todas las carteleras que te quedan, si no volviera a suceder un milagro en tu vida, tú igual lo vas a amar sobre todas las cosas. Pero si Dios quiere salpicar de milagros tu vida, pues dale gracias. Varias de las santas que han tenido revelaciones impresionantes jamás las buscaron, pero estaban abiertas. Antes he mencionado a Catalina Labouré, ahora tengo que mencionar a Santa Bernardita, por ejemplo. Ella no estaba buscando nada de lo que le sucedió. Cosas maravillosas. Entonces, vivir en la providencia, y con esto terminamos por ahora, vivir en la providencia es estar abierto a ambas cosas. Dios puede llevarme por el camino ordinario. ¿El camino ordinario cuál es? Una vida con orden, formación y virtudes. Dios me puede llevar por ahí, hasta el día de la muerte. 40 años donde la hermanita llevó una vida ordenada, virtuosa. Un día la fueron a despertar y estaba como un pollo. Había muerto. Su vida fue ordinaria, pero Dios también puede hacer cosas extraordinarias. Lo que pasa es que uno no tiene ni que apegarse a lo ordinario, quitándole a Dios el derecho de hacer milagros en la vida de uno y a través de uno. Uno no puede apegarse al ordinario quitándole a Dios el derecho de hacer milagros en uno y a través de uno. Ni tampoco uno debe apegarse a lo extraordinario como exigiéndole a Dios que tiene que hacer milagros. No, ninguna de las dos cosas. Yo no voy a depender ni de lo ordinario ni de lo extraordinario. Él sabrá cómo me lleva. Él sabrá lo que hace. En este sentido, amo. Solo la conozco un poquito, la voy conociendo un poquitico más, a Santa Faustina Kowalska. Obviamente doy especialmente ejemplos de mujeres por ustedes. Santa Faustina Kowalska, una vida tan humilde en el convento, tan ordinaria en el convento, y cómo Dios le empieza a dar unas revelaciones que afectaban a toda la iglesia. Entonces vamos a estar dispuestos a ambas cosas, a lo ordinario y a lo extraordinario. Y no vamos a perseguir ninguna de las dos. Acuérdate esa frase de Santa Teresa de Jesús: ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte o dadme vida, honra o deshonra me dad. Y dice más adelante: ya del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Lo ordinario, lo extraordinario. Hay cosas tan bellas que Dios hace con algunas personas
Claro, ahí me tiene que salir lo dominico y mi querida Santa Inés de Montepulciano, de la que he hablado en otras ocasiones. Esta monja era fantástica para los exorcismos. ¿Tú crees que ella buscaba ser exorcista? De hecho, ella no era exorcista oficialmente. Pero el demonio le tenía tanto fastidio y sobre todo tanto miedo, que las oraciones de ella y la sola presencia de ella alejaba al demonio. ¿Tú crees que ella buscó eso? Ella no buscaba eso, pero estaba dispuesta. Dios sabrá cómo me lleva. ¿Qué mandáis hacer de mí? Ya del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.